Bienvenidas y bienvenidos a todas y todos. Damos comienzo al solemne acto académico de homenaje al eminente profesor Paul Julian Smith, Fellow de la British Academy y profesor distinguido del Graduate Center de la City University of New York. El profesor Smith ha sido y es un preclaro iniciador e impulsor de los estudios de género y del estudio del audiovisual español y latinoamericano. Dentro de la sencillez y de la situación que nos está tocando vivir, queremos con este acto mostrar nuestro reconocimiento y nuestra gratitud a insignes figuras del ámbito de los estudios audiovisuales, de los estudios de género y también de la práctica audiovisual. Así lo hemos hecho ya con la catedrática emérita de la University of California, Santa Cruz, Teresa de Lauretis, y con la decana de las directoras españolas, Josefina Molina. Ambas han querido sumarse al acto y me han encarecido para que transmita a todas y todos los presentes sus cordiales saludos y su sentida enhorabuena al profesor Smith. Decía antes, en la inauguración del workshop, la frase del alcalde de Berlín, poor but sexy, pobres, pero no nos quitará ni el optimismo ni las ganas de seguir trabajando y aportando nuestro granito de arena a la Universidad Pública Española, ni nuestro sentido de lealtad y pertenencia a nuestra alma mater, así como nuestro agradecimiento a todas aquellas personas que nos han precedido y que, gracias a su trabajo y buen hacer, nos han facilitado a su vez nuestro propio trabajo. Nos han aportado luz, saber e impulso en nuestra trayectoria académica. Y un ejemplo básico de todo ello es el profesor Paul Julian Smith. Querido Paul, para mí es un placer, un honor, un orgullo y una inmensa satisfacción poder dedicarte a este acto. Es muy poco para lo que te mereces. Sin ningún género de dudas, merecerías de sobra un doctorado honoris causa en esta universidad, que igual es el principio de un camino. Pero no obstante su pequeñez, sabes que lo hacemos con todo el cariño del mundo. Si me lo permiten, durante un momento quisiera usar un tono un poco más personal. Nos conocemos, Paul, desde hace muchos años. Yo creo que nunca te lo he dicho, pero muchísimo antes de conocernos, personalmente, significó mucho para mí dar con tu libro de 1992, Laws of Desire, Leyes del Deseo. Yo había terminado filosofía en la Universidad de Valencia y estaba desarrollando mis estudios de doctorado. Una buena amiga común, Marcia Kinder, que también me ha pedido que te transmita su felicitación por este merecido homenaje, fue la que por primera vez me habló de ti. Yo estaba entonces realizando una estancia predoctoral en la University of Southern California. Para mí fue, sin duda, un punto de inflexión en mi trayectoria académica encontrarme con ese libro. Y desde ese momento la lectura de tus textos y seguir tu magisterio ha sido de los grandes hitos de mi vida académica. La importancia de tu obra y de tu trayectoria, tanto para los estudios de género y los estudios sobre el audiovisual español, tanto en cine como en televisión, y últimamente también sobre cine latinoamericano, muy especialmente sobre el audiovisual mexicano, es unánimemente reconocida. Pero es que además conjugas una enorme excelencia académica con una extraordinaria calidad humana, porque ante todo eres un hombre bueno y un amigo querido. Te quiero agradecer de todo corazón que hayas querido aceptar este pequeño pero sentido homenaje. Otro de los académicos más importantes, padre de los historiadores del cine español y eminentísimo investigador de esta joven área de conocimiento que es la comunicación audiovisual, es, sin ningún género de duda, el catedrático emérito de la Universitat Autónoma de Barcelona, Román Gubern.
Juntos, Román, venimos hablando de este homenaje al profesor Smith desde el año pasado. Y tengo que decir que desde el primer momento se ofreció muy generosamente a realizar la laudatio al profesor Smith. Gracias, maestro. Antes hablaba del encuentro con la obra del profesor Smith, como un momento de inflexión en mi carrera académica. El encuentro con la obra del profesor Gubern, para mí y para tantísimos académicos españoles y extranjeros estudiosos del cine español, ha sido el norte, la brújula del desarrollo de nuestros estudios académicos y cinematográficos. Por todo ello, a ambos, muchísimas gracias. Creo que es un encuentro el que tenemos hoy realmente de primer orden, al poder escuchar a tan importantes figuras, el profesor Paul Julian Smith y Román Gubern Garriga-Nogués. Muchas gracias a todos. Profesor Román Gubern tiene la palabra para realizar la laudatio al profesor Paul Julian Smith. Déjenme que les diga antes de leer el texto que tengo preparado, que estos actos formales, estas liturgias, estos rituales propios de la tradición académica suelen ser actos formalistas. Yo querría romper ese estigma y decir que en este caso concreto, en el caso del profesor Paul Julian Smith, no es un acto formal, no es una liturgia, no es un rito, es un acto de reconocimiento de toda justicia de una carrera que a mí personalmente me abruma. Yo que tengo una bibliografía bastante extensa, por cierto, me abruma ver el volumen bibliográfico de Paul Julian Smith y me siento como un pequeño enanito al lado de la labor titanesca que ha llevado y está llevando a cabo con una perseverancia de hormiga laboriosa, perdón por la metáfora, la hormiga laboriosa, el profesor Paul Julian Smith. Lo digo esto como una introducción informal, porque querría que, aunque el acto es un acto importante y serio, no querría que tuviese la frialdad y la rigidez de las liturgias académicas, sino realmente expresar con toda sinceridad mi compromiso emocional con este acto, que para mí es muy importante. Dicho esto, voy a leer el obligado paper litúrgico al cual este rito obliga. Penetrar en la producción intelectual del profesor Paul Julian Smith es entrar en una verdadera selva temática, en un pozo sin fondo, o mejor dicho, con muchos fondos. Me parece que Paul empezó su carrera universitaria docente en la Universidad de Cambridge en 1991 y que sus primeros trabajos de investigación, hasta donde yo sé, estuvieron dedicados a Francisco de Quevedo, que fue un autor moralmente incorrecto en su tiempo. Su interés por la incorrección moral sería una constante en su abundantísima producción posterior, que se extendería desde la obra de Federico García Lorca hasta la de Pedro Almodóvar, pasando por la provincia de la cultura queer. Quiero recordar que una de nuestras primeras comunicaciones personales tuvo lugar con motivo de su deseo de llevar a cabo una estancia docente en California, un espacio académico que yo había frecuentado en los años 70. Y tengo la impresión de que luego ya se ha convertido en un ciudadano neoyorquino vocacional, en esa gran manzana que empequeñece la manzana del pecado original descrita en el Génesis. Paul Julian Smith ha sido precursor de muchas indagaciones. En fecha tan temprana como 1992 ya encontramos un libro cuyo título titulado provocativamente The Body, Hispanic Gender and Sexuality in Spanish and Spanish American Literature. Y muy poco después, dando otro paso adelante, publicó ¿Entiendes? Queer Readings, Hispanic Writings. Su inmensa producción ha abarcado no solo la cultura española peninsular, sino también la del continente latinoamericano. Si Paul fue uno de los primeros autores anglosajones en estudiar concienzudamente la obra de Almodóvar,
Fue también el primero en escribir una monografía sobre Amores Perros, título que dio el pistoletazo de salida al nuevo cine mexicano, pero también atrajo, como lo había traído antes a García Lorca, la cultura cubana y, por supuesto, la brasileña, de modo que su atenta mirada ha recorrido de arriba a abajo el universo de la cultura ibérica, desde la literatura y el cine hasta la televisión e Internet, pasando por la moda. Precisamente, cuando la televisión había interesado todavía muy poco a los hispanistas, fue Paul quien abrió una brecha profunda en este campo, que es clave en la cultura de masas y en la formación de la opinión colectiva. Del año 2002 fue su libro de amplio espectro, titulado Contemporary Spanish Culture, Television, Fashion, Art and Film. Nada más y nada menos. Un verdadero arco iris cultural. Y lo más entrañable de Paul es que ha paseado su inmensa sabiduría por congresos y simposios con una extraordinaria humildad que no es sinónimo de timidez, sino de sentido de la responsabilidad, pues no ignora, como no ignoran los verdaderos sabios, que es mucho más en cualquier campo de investigación lo que no se sabe que lo que realmente se sabe. Paul Julian Smith es un verdadero sabio y, si no estoy mal informado, ha cedido su plaza de Cambridge a otro sabio de Harvard, al amigo Brad Epps, en un gesto de complicidad que consolida un eje y una mirada reforzada sobre las heterodoxias de las culturas ibéricas que van de Madrid a La Habana, de Granada a Río de Janeiro, de Santiago de Chile al barrio chino de Barcelona, que tanto inspiró a Juan Goytisolo, amigo y anfitrión de Jean Genet, y al que Brad dedicó su tesis doctoral. Fueron algunos eruditos alemanes quienes, en el siglo XIX, empezaron a poner un poco de orden sistemático en ese magma cultural que ha acabado por llamarse hispanismo. Pasados los años, el centro de gravedad de estos estudios se ha sentado definitivamente bajo liderazgo anglosajón. Y Paul Julian Smith, con su perseverancia, con su trabajo, iniciado con las incorrecciones sociales y morales de Francisco de Quevedo, ha desempeñado un papel protagonista en entender nuestra cultura y nuestras heterodoxias como pocos autores españoles han sido capaces de hacer. Gracias, Paul, y te pedimos humildemente que tu imponente bibliografía siga creciendo con el ritmo con que lo ha hecho hasta hoy. Gracias, Paul, de todo corazón.